Es la noche del jueves 5 de septiembre, septiembre mes de la patria, septiembre mes de las grillas y de los agarrones y de las discusiones y de los debates. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Perfiles y Perfilados a través de la señal de Telemax. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles esta noche en la que vamos a abordar varios temas que tienen que ver con lo que está pasando a nivel federal, a nivel local, el arranque de las legislaturas, la local y las federales. El tema, desde luego, el debate avanza, digamos, la reforma al Poder Judicial, pasa al Senado. Cómo se conforman las bancadas aquí a nivel local, hay algunos pequeños cambios, ajustes que se antojan interesantes, desde luego, así como de saque, ese par de temas que van a dar para platicar un buen rato con mis invitados esta noche, que les agradezco mucho que hayan podido venir. Víctor Félix, analista en políticas públicas, certificado. Amigo. ¿Cómo estás? Siempre contento y agradecido por acompañarlos, estimado amigo Alan, Jesús, como siempre a tus órdenes. Gracias, gracias, Víctor. Jesús Olivas, ¿cómo estás? Bien, Sergio. Bienvenido. Gracias, sí, igual. Gracias. Te fallé la semana pasada. Sí, pero ya te vas a reponer ahora. Es que a veces ¿sí? trabajamos, a veces trabajamos. Pero es que, ¿por qué tienes que trabajar el mero día que yo te invito? Bueno, pues, ¿qué te digo? Puedes trabajar cualquier otro día. ¿Sí? Saludos, Víctor, Alan. Amigo. Amigos. Alan Castro Parra, ¿cómo estás? Muy bien, Sergio, gracias por la invitación. Jesús, Víctor, siempre un placer compartir la mesa con ustedes. Les agradezco mucho a los tres que hayan venido. Vamos a comenzar, si les parece, por el arranque del periodo ordinario de sesiones en la Cámara de Diputados, en donde, pues el tema que resalta es el avance de la reforma al Poder Judicial, que pasará hasta donde recuerdo el domingo. Yo me voy a pasar al Senado, el domingo la empiezan a discutir. A ver, contigo voy a empezar, Jesús, porque tú andabas allá. Entonces, algo sabes, Sergio, sí, algo entonces sabes. Tú andabas por allá y debes haber visto las hostilidades. O sea, llegaron, yo creo que cumplieron con la expectativa, ¿no? Se esperaba que llegaran así con todo, con todo. Sí. Sobre todo en la sesión ya propia de los diputados, que sí fue un carnaval, ¿no? Sí. Después de la instalación, pues, de ambas cámaras, viene la sesión de la Diputación, la primera sesión. Y sí, fue un carnaval, fue una fiesta, entretenido. Un circo, ¿no? Por decirlo menos. Pero sí, en la instalación estuvo interesante, fíjate, ahí en la instalación se vieron algunas caras muy conocidas, evidentemente. Me llamó mucho la atención ver al senador sonorense Malifario Beltrones así como arrinconado, como a la expectativa, viendo como buen lobo que es, ahorita lo decía Sergio con otras palabras, viendo qué va a hacer, pero sí llama la atención a un otrora todopoderoso, ¿no? Que llegaba él y partía cancha en el Senado, en San Lázaro, y todo el mundo volteaba a verlo, y todavía don Manlio, y se ahora le llegó a considerar todo lo contrario. Presidente. Sí. Se le llegó a considerar en 2 sexenios. El Frank Underwood. En 2 sexenios. De México, por 12 años. Así es. Por 12 años. Y hoy sí extraña de repente verlo así como que, a ver qué voy a hacer. Y el otro que me llamó mucho la atención fue el candidato a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, el panista también. Ya con pelo, ¿no? Un poquito de pelo ya tiene. Bien ahí con los panistas, 42 panistas son, si no mal recuerdo, senadores, ¿no? Me refiero. Pero sí, en ese sentido, en la instalación estuvo tranquilo. Ya después en la Cámara de Diputados hizo el relajo. Bien. Víctor Félix, ¿tú cómo viste este arranque? Fíjate, como lo esperado, estimado Sergio, amigos, lo esperado, un arranque estridente. Creo que al inicio de la nueva administración federal, esta estridencia irá disminuyendo, estableciendo unos nuevos tópicos en desarrollo, en políticas públicas, pero sobre todo ya con la instalación de comisiones, avanzar a la realidad de lo que será la reforma al Poder Judicial, ahorita como el tema estridente para no salirme de la palabra, y cuál es la realidad que imperará en los mecanismos que se establecerán, los tiempos. Evidentemente esto lo estaremos viendo ya noviembre, diciembre, incluso el primer trimestre del año. Y en lo relativo a las comisiones, pues me dio mucho gusto ver a nuestra senadora, que queda ella como presidenta de la Comisión de Minería, Lorena Valle. Un tema sumamente interesante para el trabajo en muchas regiones, incluido el desierto de Altar y no se diga en la Sierra Cananea también.
y la importancia que tiene para el Producto Interno Bruto estatal. Entonces, creo que estos dos temas van alejándonos de la estridencia y trayéndonos a la realidad de nuestras regiones, a la realidad sonorense, en esta semana. Bien, les propongo más adelante abordar un poco más el tema de la reforma judicial y también, desde luego, este tema, el del dictamen. Ya hay un dictamen. Ya hay un dictamen. Hay un dictamen en la Cámara de Diputados que prohíbe la minería a cielo abierto, lo cual está, al parecer, provocando una especie de movimiento del Correcto. sector minero, una serie de pronunciamientos, pero ya organizados, ya no así individuales. Pero lo vemos más adelante. ¿Tú cómo viste, Alan Castro Parra Charra? Pues mira, coincido con los compañeros, un Senado con personajes muy interesantes, va a dar mucho de qué hablar. Hasta el momento tranquilo a comparación de la Cámara de Diputados. Vemos a algunos sonorenses que también se están perfilando y otros perfiles que a lo mejor no lucen como lucían anteriormente. La Cámara de Diputados, a ver, yo creo que pues no, el que avisa no traiciona, nos dicen por ahí, y estaba muy cantado que así iba a iniciar esta legislatura. No nos esperamos tal vez el bloqueo de San Lázaro y una sede alterna como Magdalena Michuca para llevar a cabo un tema tan importante. Creo que eso debe dejar varias reflexiones para la Cuarta Transformación, porque si bien yo de fondo creo que es positiva la reforma al Poder Judicial, creo que hacerlo en una sede alterna, agazapados, hechos bola entre asesores y diputados, pues a lo mejor no fue la mejor manera. ¿Cómo pasas de tener más de 35 millones de votos a la presidencia de la República, a arrollar todo el país y pues legislar de esta manera, ¿no? ¿Dónde queda esa legitimidad? ¿Qué pasó en estos 2 meses en la instalación? Y sobre todo, ¿qué es lo que va a venir? ¿Qué legislatura va a recibir Claudia Sheinbaum? ¿Cómo le va a dejar el paquete Andrés Manuel López Obrador? Porque me queda claro que todo lo que se está haciendo en la reforma judicial es para cumplir, para dejarle un buen regalo, un buen precedente al presidente. Fíjese que yo creo que ya estaba, yo quiero pensar o quiero creer que ya estaba en el presupuesto, digamos, Claro, por decirlo de alguna manera, el tema del bloqueo, el tema de las manifestaciones que se iban a endurecer a medida que se fuera acercando el inicio de esta legislatura. Pero, como bien dices, Alan, el que avisa no traiciona. Así es la frase, ¿verdad? Avisaron. Estaba en la propuesta de campaña. Pero desde febrero, cuando entró la iniciativa a San Lázaro. Estuvo en la propuesta de campaña de todas y todos los candidatos. Hay que recordar, fue parte del paquete legislativo que manda el presidente a principios de año, entra el dictamen, también predictamen a la Cámara de Diputados, se socializa en toda la campaña, es parte de las propuestas. Entonces, que ahorita se hagan a sorprendidos o que no estaban preparados para la discusión o que no se han abierto los foros o el debate público, la verdad es que me deja muchas cosas a pensar. Quizá, podemos estar de acuerdo en parte o no. Como siempre, Sergio. Pero la verdad es que avisaron. No, Sí. Bueno, a ver, en campaña, y a mí me gustaría iniciar por ahí esa parte, en campaña, desde la candidata a la presidencia de la República, senadores, y hablo de todo el país, diputados federales, diputados locales incluso, y alcaldías, todo mundo hablaba de ese tema. 20 reformas, y entre ellas el Poder Judicial. No engañaron a nadie. Y la gente dijo, órale, vas a reformar 20, órale, yo voto por ti, fueron 36 millones de votos. Claro. Ahí está, no engañaron a nadie. Es como decíamos otrora, ¿no? Que decías, a ver, los políticos nomás prometen y nunca cumplen. Bueno, pues van a cumplir lo que les prometieron, claro. y aún así se queja la oposición. Y hoy como nunca, yo creo que, entrar de fondo al debate técnico judicial creo que sería, pues a lo mejor pedir mucho, pero la gente está enterada del tema, está de alguna forma opinando sobre el tema y está alzando la mano a favor del punto más importante de esta reforma, porque hay que recordar, son 4 ejes rectores, pero el primero o el más llamativo es el voto popular para la elección de ministros. Lo que todo el mundo sabe, el resto de los tecnicismos, no sé tú qué opinas, lo que todo el mundo sabemos es que la elección, los jueces y los ministros, los magistrados serán electos por el voto popular. La gente va a poder salir a votar por un candidato, candidata, juez, ministro, magistrado. El resto obviamente pues es mucho más complejo, ¿verdad? Creo que ahí es donde está el meollo del asunto de esto que ha sucedido.
en estos días con esa enorme legitimidad que le da los 36 millones de votos al grupo legislativo de Morena, tanto diputados federales como senadores y la misma presidenta electa Claudia Sheinbaum. Entonces, es correcto, pero hacer la reducción de la estrategia política o de la decisión política a solo la narrativa de una elección de jueces en el Poder Judicial, siendo un tema de la mayor urgencia, necesidad, pero también de la mayor acuciosidad con la que se debe tomar, pues se queda muy corto. Y sí, deja un halo, un sabor de boca no agradable, el hecho de que no se establecieran vías para aquellos que no están de acuerdo. Estas personas, estos ciudadanos que también son importantes, ahorita no tienen vías de representación. O sea, ellos no encuentran en los partidos de oposición la plataforma para exponer sus criterios, pero tampoco el Congreso les abrió, o la operación política de Morena específicamente para este tema, les abrió foros. Entonces, hoy por hoy estamos viendo cómo de nueva cuenta vamos a la confrontación, a la división, en un tema que es fundamental para el país. Sin duda, era muy claro el mandato político electoral, pero ese mandato político electoral es para hacer las cosas mejor y lleva muchas aristas, o sea, muchos temas sociales que hay que mejorar en el país, y reducirlo a la elección de jueces y magistrados me parece que fue uno de los fallos que dieron esta estridencia y que sin duda en las próximas semanas y los próximos meses irá encontrando causas de participación para todos sin igual. Yo creo que tiene dos, ya tengo que ir al corte, pero estos tendrían al menos dos. Está así, efectivamente, el tema de que no es como que no hay mucho más de fondo. Claro. Pero electoralmente, en la narrativa, algo había que vender, Víctor. Así es. Sí, totalmente. Es decir, la campaña era eso, ir a vender, convencer. Así son las campañas. Entonces, ellos vendieron esa parte. Te seguimos después del corte acá en Perfiles y Perfilados. Bueno, estamos en la parte en que los diputados ya agotaron la parte que les correspondía para esta reforma al Poder Judicial. Ya pasó por la Cámara de Diputados, va a llegar ahora al Senado de la República, tras una serie de protestas que obligaron a los diputados federales a sesionar en una sede alterna, en un, ¿qué será? Complejo deportivo. Un complejo deportivo. De la CONADE, sí. Sí, de la CONADE. Ahí fue donde sesionaron porque no les quedó otra opción. Voy a citar un tuit, un ex de la diputada Efigenia Martínez, que ella expresa con mucho respeto el derecho a la gente a manifestarse. Oh, ¿sí? Correcto. Y entonces, pero que sin embargo, pues existe una tarea que sacar adelante. Y entonces casi dicen, bueno, mientras ellos se manifiestan allá, nosotros venimos para acá a sesionar. También lo Sí, dijo Monreal, ¿no? En su momento, con un video también. Y lo que sí recuerdo que decían los trabajadores del Poder Judicial era, queremos ser escuchados. Eso decían ellos, queremos que nos escuchen. Que va más o menos en el sentido del comentario que estabas haciendo Correcto. Al final del bloque anterior. Sí. O sea, no nos oyeron. Es lo que ellos dicen. Es lo que ellos dicen, pero bueno, también los diputados de Morena dicen, sí, los escuchamos. Sí. Entonces, pues mira, al final te cuentas, pues ya pasó, ¿no? Es una dialéctica, política que está entrampada en una confrontación que evidentemente no le sirve a ninguna de las dos partes. ¿Por qué razón? Por lo que tenemos que estar viendo como ciudadanos, como mexicanos, es un mejor futuro para el país, las mejores instituciones que le vamos a dejar al país. Y mira que hay ejemplos muy claros y precisos en esta elección. Una institución que salió sumamente fortalecida en esta elección es precisamente el INE, que es al final del día donde caerán los mecanismos, vamos a decirlo, nacionales de despliegue para poder llevar a cabo esta votación cuando se apruebe,
de jueces y magistrados. Entonces, sí tenemos vías institucionales en México que están sólidas. Nuestra democracia pues, es joven, es una democracia emergente, es una democracia que se está fortaleciendo y evidentemente hoy por hoy con esta historia, estas coyunturas que estamos viviendo, deberá salir más fortalecida. Y el INE es el ejemplo. A ver, creo que a los cuatro nos queda claro, o no sé si a alguien no, se va a aprobar esta reforma. Sí, eso no tiene problema. No hay duda, pues, de eso, ¿no? Yo creo que ahí no hay duda, ahí no tenemos duda ninguno de los cuatro y la gente que nos está viendo. Sin embargo, sí llama la atención y preocupa de alguna manera que en un tema tan importante, como bien decía Víctor, la infodemia sea el pan nuestro de cada día. Así es. Pero lo que más me preocupa, no sé si ustedes lo han escuchado, propios colegas periodistas diciendo mentiras sobre la reforma abiertamente, por ejemplo. No voy a raspar muebles porque somos muy delicados los periodistas, pero decir que... Muy piel delgadita. Sí, no. Decir que un estudiante de Derecho que salga va a poder... Claro. Eso no es cierto. Por supuesto que no es cierto. Y lo dicen una vez y lo dicen al día siguiente y lo dicen al otro día, tratando de confundir un poco el escenario, de mover las aguas. Pero hay que leer un poquito la iniciativa. Desinformar, esa es la palabra. Eso sí preocupa. Digo, la gente podrá decir en redes sociales que ya sabemos cómo es X, ¿no? El X. Sí. Pero que los periodistas que se supone que estamos para informar... Pues digo, ya. Ahorita decía Víctor algo muy importante. A ver, el Poder Judicial no encontró la representación de los partidos de oposición para abanderar. Pero los partidos de oposición se han subido al barco de estas protestas porque no tienen una bandera propia, porque no han encontrado una estrategia válida de hacer un contrapeso. Ahora, esto tiene que ver también mucho cómo ejerces este contrapeso, y algunos medios de comunicación o algunos periodistas pues también se han subido lamentablemente a este barco. Yo entiendo el tema de la narrativa, de mandar el tema del voto popular, porque es muy popular entre la ciudadanía, porque ha sido una bandera de Andrés Manuel López Obrador, las consultas populares, a mano levantada, pues poner a consideración varios temas. En fin, es el sello de la casa. Sin embargo, hay otros puntos que hablan, de eliminar la pensión vitalicia, de que los jueces no ganen más que el presidente. Eso no se discute, y eso es el meollo del asunto. Claro que hay un sector enquilosado en el Poder Judicial que goza de muchos privilegios que no están en el debate público. Entonces sí creo que hay mucho atrás de esto. Yo creo los riesgos de llevar esta narrativa pues contraen estas resistencias. Yo espero que Claudia Sheinbaum, cuando llegue el 1 de octubre a la presidencia de la República, sí, entiendo que la justicia es ciega, pero que no haga oídos sordos ante estos sectores, ante estos... Ciega, y va a tener, no sorda. Pero que no sea sorda, ¿no? Al menos desde la presidencia de la República, porque hay que escucharlos, porque hay que conciliar, porque va a tener varios retos importantes, Claudia. El primero de ellos, conciliar con las diferentes fuerzas políticas para que haya legitimidad y estabilidad en su primer año de gobierno, por lo menos. Conciliar con los poderes, porque también va a estar un poder judicial confrontado en la primera etapa de Claudia. Y otra, conciliar con los países aliados, porque en el 2026 también se viene la renegociación del Tratado de Libre Comercio y ya hay algunas observaciones de estos países en cuanto al tema de estabilidad judicial. Ya ves que nos dejamos de hablar una semana con él porque andaba metiéndose. Pero luego le bajó como 25 rayitas, ¿no? Sí, le bajó. Como que le jalaron así la oreja ya. Sí, como le dijeron, ¿para qué te metes, no? Sí. Ahora, el presidente correspondió bien. Hoy en la mañana, en la conferencia de hoy, dijo el presidente, o sea, a ver, no se entiende la relación, o sea, sería un desastre romper relaciones comerciales. Para los dos. Para los dos. Eso está clarísimo. Tanto para México como para Estados Unidos, romper relaciones comerciales sería desastroso. Desastroso. O sea, no está en el panorama. Creo que fue buena y la precisión que hizo el presidente de la mañana, porque ¿qué voy a hacer? Como bien lo venimos entrando, hay que avanzar de la narrativa. La narrativa es excelente para el tiempo electoral. Claro, para lo político. Para lo político. Pero ahorita ya no lo estamos en ello. Ahorita ya estamos atendiendo el mandato, es decir, las consecuencias del proceso electoral. Entonces, sí coincido en que no hay información disponible. Hay mucha infodemia, como bien dice Jesús. Hay una pérdida de legitimidad, como dice Alan. Por una razón muy sencilla. No hay información disponible de calidad.
por ejemplo, esta reforma al Poder Judicial está estrictamente golpeando nada más aquellos juzgados que tienen que ver con el amparo y lo penal, pero no está golpeando las otras 3 vertientes especializadas del Poder Judicial, que tiene que ver con lo administrativo, con la competencia económica y con la competencia de los bienes de la nación. Bien. Entonces, en estos 3 juzgados especializados, que son todos una serie de circuitos en el Poder Judicial, es donde se dirimen, por ejemplo, aquellas desavenencias por alguna cuestión económica entre 2 corporaciones, ya sea un inversionista norteamericano siente que el gobierno mexicano no le está atendiendo sus derechos. Bueno, es a ese tipo de juzgados en donde se va a dirimir ese juicio. Esos 3 juzgados no están metidos en este proceso. Luego entonces, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, que viene tanto a colación precisamente en la infodemia, pero es una infodemia provocada por la falta de información precisa y veraz a la población o a los medios. Es muy fácil decir, no tenga información, oye, cuando pase esto, los juzgados especializados siguen funcionando, los administrativos. Entonces hay una serie de condiciones que debamos atender y que sin duda coincidimos en la mesa, se pondrán en la mesa en los siguientes meses. Pero hay que comenzar por algo. A ver, el Poder Judicial no se ha reformado desde el 94. Urge, sí, yo creo que... 95. Sí, lo platicábamos. Entonces creo que es imperante que haya una renovación en nuestro sistema de justicia. Ya ha habido en el sistema de justicia penal, laboral. Bueno, es hora del Poder Judicial también. Y pues hay críticas también. Oye, pues no toca ahí el poder de los estados, el Poder Judicial de los estados. Bueno, habrá que comenzar por algo. Pues, ¿no? Sí, mira, es muy importante primero entender que tras, pues, ¿cuántos? Sacamos la cuenta cuando estábamos ahí con Soledad. Sí. 30 años. Sí, pues sí, 30 años. Cerca de 30 años que no se hace una reforma al Poder Judicial. Sí, claramente tiene que hacerse una reforma al Poder Judicial, porque han pasado 3 décadas desde la más reciente, y este país es otro al que era hace 30 años. Bien, 1, 2, claramente hay problemas serios de corrupción al interior del Poder Judicial de la Federación. El nepotismo, por ejemplo. Sí, el nepotismo. La ministra Lenia Batres publicó un estudio, una investigación que se hizo desde el interior del Poder Judicial, en donde se determinaba cuántas familias había dentro del Poder Judicial. Sí, ya está enquistado. Sí. Cuántos parientes había, ¿no? O sea, yo estoy aquí, mi primo está acá en el escritorio de enseguida. Y su esposa del otro lado. Está enfrente, mi suegra está ahí atrás. O sea, todos, sí, ¿no? Sí. Entonces, está estudiado, está investigado ese tema también. Y el tema de que en algún momento lo platicó aquí Germán Guillén, ¿no? De cómo este sistema de impartición de justicia termina convertido en una trituradora de pobres. Era una palabra que él usaba y que me parece que sí, que en más de un sentido eso puede llegar a ser cierto en muchos casos. Claramente se ocupaba. A mí no me convence mucho eso de votar por los jueces, pero de que se ocupaba una reforma, por supuesto. Estamos viendo cuántos casos hay en este país. ¿Sí? Ahora, no ha existido ninguna ley que sea perfecta, ¿no? No. Ni creo que exista. No, claro. Todo va a existir, todo es perfectible, todo es perfectible. Dinámica social. Bien. Y habrá cosas que nos gusten de una reforma y otras que no. Y sería muy contradictorio prejuzgar el éxito de una reforma cuando todavía no entra en vigor. Inclusive una reforma estructural de este calado, pues tendríamos que dejar que funcionara unos mediano plazo, ¿no? Tengo que ir al corte y regresamos ya hasta el tercer bloque. ¿Qué tal si le damos una repasadita al tercer informe del presidente López Obrador? ¿Sí? Me entretuve. Sí, bien, que también tuvo sus detalles, ¿no? Con mucho color, muy colorido el informe del presidente López Obrador. Regresando aquí a Perfiles y Perfilados. Bien, estamos de regreso ya al tercer bloque de Perfiles y Perfilados. A ver, el presidente López Obrador presenta su 6º y último informe de gobierno. Obviamente es un documento que lleva la secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados, en donde al tomar la palabra hace una reflexión muy apasionada del informe
Y también se refiere al presidente López Obrador como el mejor presidente que ha tenido nuestro país. Y el presidente después envía un mensaje a la nación que está pero muy colorido, ¿no? Muy él, ¿no? Andrés Manuel López Obrador. Sí, muy Andrés Manuel. A ver, ¿quién quiere empezar? Tal cual. Fíjate que me tocó estar ahí. Ahí estuve en el Zócalo. Sí, me tocó estar ahí. Muy cerquita del presidente. Digo, coincidió con la ida, pues, y ahí estábamos. Sí fue muy colorido, fue muy Andrés Manuel López Obrador, lo que ha sido estos 6 años como presidente de las mañaneras, en sus giras por los diferentes estados. Y evidentemente lo que resaltó todo el mundo fue cuando dijo... pero, sí, pero fíjate... sin tratar de defender absolutamente nada, ya después él dijo que era... Pero ahí, cuando estás ahí, te das cuenta de ciertas cosas, tú sabes, cuando estás en algún lugar donde están enviando un mensaje, te das cuenta de detalles, incluso faciales del que lo está diciendo. Le quitan la cámara en ese momento, cuando dice eso, suelta la cura, así tal cual, como se ríe el presidente. Una risa sarcástica. Como diciendo, mañana todos van a hablar de mí de esto. Y así fue. Bueno, no tuvo que esperar a mañana. No. En cuanto terminó, minutos, ¿no? Ya todo el mundo estaba poniendo ahí, somos mejor que Dinamarca en salud, en fin. Pero sí se burla, o sea, el presidente se burla de la oposición, tú lo notas, o sea, dice, mañana van a hablar de mí, mañana van a decir... Y ahí, se reía todo el discurso, 2 horas 30 y tantos minutos duró, que por cierto está haciendo mucho calor. Mucho calor. Y constantemente decía una cosa, y se burlaba de la oposición, o sea, siempre jugó con eso. Por eso te digo, sí tienes razón, fue muy colorido, fue muy Andrés Manuel López Obrador. Que ¿no? yo creo que... Lo que sí, nomás para terminar este primer saque, eran, de veras necesitas vivirlo. Yo nunca había estado en un mensaje del presidente, es la primera vez y el último. Pero de verdad la gente lo quiere. La gente lloraba. O sea, literal. La diputada, literal, o sea, la gente llorando porque ya se iba y así lo decían. Ya se va mi cabecita de algodón y con una llorona. Lloraban. O sea, la senadora esa que lloró en tribuna, pues, porque ya se iba. También, ¿no? Y ahora imagínate la gente. Eso te habla del porcentaje de aprobación que tiene y con el que se va a ir, ¿no? Totalmente. Yo creo que este último informe resume lo que ha sido estos 6 años de Andrés Manuel López Obrador en el sentido de la creación de toda esta narrativa y sobre todo de que él le habla a un pueblo específico, al pueblo bueno y sabio que él ha construido. A esa audiencia, ¿no? A las masas, a las bases. Cautiva. A todos aquellos que han visto en él una figura de esperanza, ¿no? Más allá de las mentiras que pudo decir en la mañanera durante estos 6 años, creo que nos dejó claro que era manejar políticamente la narrativa, era que hiciera morder el anzuelo a la oposición, era darle un mensajito a cierto sector, era confrontar a lo mejor a periodistas. ¿Cuándo le ganaron la agenda? No, ¿Qué te nunca, gusta? ¿Una o 2 veces en 6 años, si acaso? Nunca le ganaron la agenda. No, hasta el último. El hombre se va en 20 y tantos días y sigue manejando la agenda. Más del 70% de aprobación. Sí, presente. En su 6º año, en su último mes. O sea, ¿cuándo antes? Pues, ¿no? El Universal publicó una encuesta donde le daba el 73%, ¿verdad? Así es. Víctor. Sí, mira, yo entiendo la supraestructura, hemos coincidido aquí, el despliegue político electoral diario del presidente, pero esta superestructura que él está construyendo diariamente desde la mañanera solamente puede sostenerse con una infraestructura económica. Esa infraestructura económica está dejando dos eslabones muy importantes para la siguiente administración. El primero es el déficit presupuestario, en el que está el erario nacional. Pero el segundo, el potente que puede atender el déficit presupuestario, es la solidez del ingreso-gasto del mercado mexicano. Es decir, ¿cuántas personas tenemos hoy o tienen acceso a un mejor salario? Estudios recientes del Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, han detectado entre 7.3 millones, el Banco Mundial dice 9.5 millones y el área, la Agencia de las Naciones Unidas que mide la pobreza, llegó a incluso hablar de 11 millones de personas que habían abandonado bajo directrices muy específicas, ¿no? Parámetros muy específicos, que habían abandonado líneas de pobreza.
lo cual sí es una realidad en México. Podemos dirimir del número de mexicanos que han avanzado de la pobreza extrema. También evidentemente podemos decir que la parte más baja de nuestra sociedad, económicamente hablando, ha ahondado su pobreza extrema, o sea, están en pobreza extrema. Entonces, esta infraestructura que se construyó, que es una consecuencia del Tratado de Libre Comercio. El Tratado de Libre Comercio nos obligaba como país y al gobierno a elevar el salario mínimo para estar en igualdad de condiciones de los trabajadores norteamericanos. Entonces, esa infraestructura sí la atendió desde un principio el presidente López Obrador. Es sumamente conocido la narrativa, el incremento al salario mínimo, por ejemplo. Entonces, de esa manera es como puede entenderse que un grupo social, el pueblo bueno y sabio, pueda determinarse en un apoyo tanto mediático como subjetivo hacia la figura del presidente. Solamente puede hacerlo si un 30-35% de la sociedad mexicana tiene una infraestructura de negocios medianamente acorde. Entonces, eso sí se construyó y creo que es uno de los méritos ocultos por esta narrativa que todos hemos visto del presidente y que le va a permitir a la presidenta Sheinbaum en el futuro inmediato, 1, atender el déficit presupuestario, 2, ver cuáles son las potencias más asequibles de detonar, económicamente hablando, para mantener la estabilidad y paz social en el país. No sé si fue una agenda tan oculta, Víctor, porque realmente él ha podido conectar su política social, sobre todo en los programas de apoyos a adultos mayores, todos los que abarca este programa, pero también el discurso, porque primero los pobres, pero lo demuestro, no quedó en papel, no quedó en discurso, y eso creo que de alguna forma ha pues no solamente retribuido en una economía a lo mejor más estable, porque inclusive electoralmente pues lo vimos en las urnas el pasado mes de junio como hubo pues un saldo muy positivo para el movimiento. Ahora, el tema de la estabilidad económica del país creo que tendría que ser un tema importante para Claudia Sheinbaum, porque yo creo que sí lo es. Es imperante que este 2024, según los pronósticos, va a haber una desestabilización de los mercados internacionales. México se ha mantenido estable, una moneda estable, ha tomado el Banco de México decisiones importantes en cuanto a las tasas de interés para mantener la economía. Sin embargo, sí creo que ante el panorama que se va a vivir en las elecciones de Estados Unidos y abónale otros temas como el tema del Poder Judicial, donde a lo mejor algunos inversionistas paran sus inversiones, puede haber también un reto importante para Claudia. Hay muchas, no nos va a alcanzar el programa claramente, ¿no? Pero bueno, López Obrador invierte el modelo, ¿verdad? El modelo neoliberal, por decirlo en lenguaje. Y eso es lo que no han entendido mucha gente. Exacto, por hablar con el lenguaje del presidente, el modelo neoliberal habla de mejorar las condiciones de la macroeconomía. Así es. Sí. Entonces, insertar a México, como sí se hizo, en una economía global, hacer que la economía mexicana creciera, las exportaciones crecieran, que tengamos este tamaño de economía que tengamos ahora, ¿sí? En ese periodo neoliberal. Pero no se aterriza ese bienestar económico a las bases, ¿sí? Es decir, no hay una distribución equitativa de la riqueza en ese periodo neoliberal. Tarda mucho en bajar el dinero a la gente. Sí hay dinero, pero no baja. Bien, el embudo está muy largo también. Y entonces yo me imagino a Andrés Manuel diciendo, ¿cuál es la manera más rápida de bajarla? Pues dándoselo. ¿Directo? Sí, dándoselo. Sin intermediarios. Entonces, bueno, vamos a dar, oye, presidente, pero es que eso va a comprometer las finanzas del gobierno. Pues compromételas, luego vemos cómo ya vemos. Siempre lo han comprometido. Claro. Oye, pero hablando de eso, y muy cierto lo que dice Sergio, nada más para complementarlo de alguna manera, esa gente, o sea, que sí le llegó el dinero. Acaba de salir el estudio del INEGI, no sé si lo vieron, que salieron más de 5 millones de mexicanos pasaron de pobreza o pasaron a la clase media. Y ahí es donde te das cuenta cuando empiezan a analizar, oye, pues si pensamos que no iban a votar la clase media por Morena, claro, no, y resulta que fue la clase media la que votó en su gran mayoría más por Morena. Ahí está eso. Es el resultado de los 6 años de que el dinero le llegara directamente al bolsillo. Darle dinero a la gente no la saca de la pobreza.
Bien, tiene que haber dos cosas. Hay circulante. Tiene que haber dos cosas. Si el gobierno te da dinero porque eres pobre, está bien porque lo necesitas. Y es un dinero, en mi opinión, bien utilizado, dinero público. Si el gobierno le da dinero a las personas de la tercera edad, muy bien, es un gran acto de justicia esto que ha hecho el presidente, porque México es un país muy mal agradecido con sus viejos. Somos muy mal agradecidos con los viejos en este país. Pero además, ¿cuántos no tienen una pensión de seguro social? Bien. El punto es cómo, mientras le ayudas, cómo le ayudas también a salir de la pobreza. Bien, son dos cosas. Le das el dinero para que se mantenga, ¿sí? Pero mientras le vas generando oportunidades para que salga de la pobreza y después ya no necesite la ayuda del gobierno. Para que ese dinero ya no se lo des a esa persona, se lo des a otro. Bien, esa sería yo creo, una fórmula, ¿no? O el siguiente paso. Sí, el siguiente paso. Comprendió la gente, el presidente López Obrador, evidentemente con la experiencia que gana al recorrer el país. ¿Por qué razón? Porque en política pública el gran error del modelo neoliberal, y me retrotraigo a solidaridad con Carlos Salinas Gortari, con Salinas, fue no conectar a la gente. La empezó a organizar a través de los comités de solidaridad porque tenía un componente político que era desplazar al PRI, que al final de cuentas se logró de unas generaciones. Pero se empiezan a crear los comités de solidaridad para organizar políticamente a la población y después derramar riqueza. Cuando aquí lo miran y dicen, no, quitemos estructuras de contacto y hagámoslo directo. Entonces, el país no tiene una retrotrae, sino atrae a la modernidad actos que debieron haberse realizado para tener una mejor sociedad económicamente hablando, hoy en la actualidad, y para allá vamos caminando. Bien, tengo que ir al corte para regresar ya al bloque de cierre de este Perfiles y Perfilados. Bien, con un comentario de cierre sobre el tercer informe de gobierno. Tú estabas hablando, así que cierra tú. Sí, hablaba de fortaleza de políticas públicas específicamente, estimados amigos, y me quedo de este cierre de informe, sexto informe de gobierno, con la constancia de instituciones, con la solidez que toma. Ya había mencionado el INE en el transcurso de la palabra, y la que mantiene el Banco de México. Entonces, estos dos, en el punto de vista económico, le da estabilidad, y en el punto de vista político-electoral también. Creo que es una de las grandes... y las reservas, ¿no, Víctor? Que también están... Sí, es lo que tiene que ver con el Banco de México. Máximo histórico, ¿no? Es lo que tiene que ver con el Banco de México. Entonces, estos creo yo que son los legados fundamentales para la siguiente etapa del país que deja en estos 3 años el presidente López Obrador, evidentemente reconociendo la política distributiva de recursos. Si bien es cierto, podemos tener muchos pláticas si es productivo o no, pero ha sido un modelo que ha acercado riqueza a la gente y ha sido suficiente para satisfactores emergentes. El circulante que ha fortalecido de alguna forma la economía también. El tema sí, a ver, el tema de desarrollo social, y yo creo que sería ya el siguiente paso o el segundo piso de estas políticas públicas sociales. Yo creo que el tema de estos programas han sentado las bases, y no sé si recuerdan, pero en alguna mañanera él hablaba de eliminar esos conceptos económicos como el PIB, Producto Interno Bruto, y poner el estado de bienestar. Creo que ha cumplido con los dos, al final de su sexenio ha cumplido con los dos. Yo me quedaría con eso, y bueno, hay muchos puntos que sí, sin duda vamos a seguir estudiando cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador a su rancho, porque el tema el fenómeno de las mañaneras creo que también es digno del análisis, ¿no? Sí, cómo no. Sí, Jesús. Yo me quedo con que fue un sexto informe como todos. Reafirmó la marca Andrés Manuel López Obrador, tal cual fue, bueno, no de presidente, desde que era candidato la primera vez allá en el 2006, incluso cuando fue jefe de gobierno. Correcto. De la Ciudad de México, bueno, en ese entonces era el Distrito Federal. Fue Andrés Manuel, fue el mismo, levantó ámpula, la gente lloró por él, estaban tristes porque se iba, como siempre, no cambió absolutamente nada. Y creo que también a lo largo de esos 6 años
esa constancia de no salirte de lo que yo soy y lo que yo pienso, le terminó dando... Congruencia. Pues velo. Ahí La tiene congruencia, exactamente, Claro. le terminó dando crédito, y un crédito que va a dejar a quien él quiso, como en el caso de Claudia Sheinbaum, Sí. porque estamos de acuerdo que Sí. gracias a él es presidenta. Se rompió el molde. Exactamente. Y dejó la planadora tanto en San Lázaro, bueno, en la Cámara de Diputados, como prácticamente en el Senado. Y por ahí me dijo alguien allá el domingo, ¿y para qué son las aplanadoras? Claro. Así es. Bueno, Y eso va a logró pasar. algo, nomás para hacer una acotación aquí, algo que se veía complicado, hacer el engagement, el clic entre su figura, su perfil, el fenómeno Andrés Manuel López Y su Obrador, movimiento. su partido, el movimiento y hasta la próxima candidata Sí, sí, no, o bueno, presidenta incluso ya. le dejó mejores condiciones políticas a Sheinbaum de las que él tuvo Claro, al principio por del supuesto, sexenio, por supuesto. al menos en materia de posibilidades de maniobra política. Bueno, no sé cuántos minutos me quedan de este bloque que es del final, pero bueno, empezó. Nos quedan 6 minutos a ver la legislatura local, cómo se ve venir. Sí. Híjole, pues igual, una planadorcita local, ¿no? Digo, Morena y sus aliados tienen prácticamente la mayoría. Pues sí tienen la mayoría calificada. De hecho, Sin problema. el gobernador va a tener 3 años tranquilos. Tersos. Más o menos como fueron los primeros 3. Ese será el menor de sus problemas. Sí, no, el Congreso ya dejó de ser el mayor o uno de sus problemas para el gobernador en turno, en este caso Alfonso Durazo. Yo no veo ningún problema en el Congreso, es más, ni siquiera veo oposición, aunque dicen que acá y que allá. El gobernador siempre se refiere con mucho respeto al Congreso del Estado, la narrativa, el lenguaje que usa el gobernador, la palabra y el lenguaje también es Muy político, ¿no? expresivo, sí, que él usa, siempre es de mucho respeto Sí. al Congreso del Estado como el poder legislativo, como un poder diferente, autónomo al que él encabeza. Sin embargo, pues ya los hechos, claramente. Y un gran aliado, Sergio, Está porque, a ver, tranquilo. el máximo legislador de la pasada legislatura, de la redundancia del Congreso del Estado, fue el propio gobernador, fue el que más iniciativas propuso y el que más le aprobaron, inclusive muchas con unanimidad. Yo espero que estos 3 años, aparte de romper el molde de que yo creo que desde Beltrones un gobernador no mantenía la mayoría en su segundo periodo del sexenio, creo que esto le va a dar estabilidad y margen de maniobra para cerrar muy bien. Tener un muy buen cierre, ¿no? Claro que y ya sí. viene el tercer informe, Víctor. Y yo creo que va a ser muy interesante porque la ubicación estratégica de los suplentes, de los diputados propietarios, los electos, en mi muy particular visión me dice que en las siguientes semanas y obviamente en los años en cursos, pues va a haber una operación política desde el Congreso para la presentación de valores, vamos a llamarle emergentes en la política local, que puedan trasladarse a la política electoral del 2027. Entonces ahí hoy hemos visto atisbos donde incluso creo que van a cambiar 1 o 2, 3 presidencias de las bancadas en las siguientes semanas para poder acomodar políticamente esta planadora, como bien lo mencionó. La planadorcita. Sí, esta planadorcita. Para que transite, porque nuestro estado sí es un territorio agreste. O sea, no es lo mismo caminar por el gran desierto de Altar, como por la sierra, como por la costa. Todos presentan retos interesantes y soy muy convencido por la experiencia del gobernador y sus análisis que el gobernador comprende específicamente la diferencia de una Morena actuante desplegando política con el presidente Andrés Manuel López, con Andrés Manuel López Obrador en la presidencia. Y ahora otra sin Andrés Manuel López en la presidencia. Como lo hemos dicho aquí, el presidente tiene un 74% de apoyo, Morena generalmente rebasa el 50%, y luego ya el resto de los candidatos pues le andan pegando al 50%, o la aprobación del gobernador, por ejemplo. Entonces hay un diferencial de 20 puntos, que en el caso de Sonora, para hacer rápido las cuentas, si somos 1 millón de electores, para que salga rápido, ¿no? Pues cada punto representa 10,000 electores. Entonces, 20 puntos de diferencia ante la ausencia del líder, pues significa 200,000 ciudadanos que podrían estar en una condición de decisión distinta. Entonces creo que el gobernador lo está viendo, lo vieron desde antes, va a ser muy importante en qué momento van a ir asumiendo los suplentes y cómo van a manejarse, lo he dicho con todo respeto,
las cartas que representan los hoy diputados propietarios. Bueno, pues es un apunte interesante. Sí, ¿no? sí, Revisar, a ver futuro. los suplentes, ¿no? Claro. Futuro. 2 años, en 2 años. En 2 años. Eso es a un ver, escenario. vamos a ver. Y es que Bien. pareciera que todos los movimientos van, todos Y luego, conducen al oigan, 2027. Ahora Sí, repiten, ¿no? se repiten La 3 gubernatura. en el Congreso, ¿no? 13. 3 se repiten. 3 se sí. repiten. Y ya hay bancada del Partido Sonorense, ¿no? Fíjate que parece que va a haber. Sí, parece que va. Pero ya se confirmó lo No. de la perredista. Está todavía en No. especulación, ¿no? La diputada Gabriela Tapia, Ajá, que se va con- del PRD, se al Partido estaría Sonorense. integrando al Partido Sonorense. con Pues es Raúl que no González existe el de la Vega. PRD aquí actualmente, ¿no? No, Perdió el aquí sí. registro. Aquí Sí, sí, sí. creo Pero que para sí, esta. a nivel sí, nacional. no, a Será nivel un partido nacional local ya. con registro de partido local. Ok. Sí. O sea, sí mantiene el registro local. Correcto. El PRD sigue existiendo aquí, pero a nivel ya como partido nacional ya no existe. Entonces, es una especulación. Ella se estaría integrando junto con Raúl González de la Vega del Partido Sonorense. Y ya de 2 en adelante ya son bancada, ¿no? Así es. Sí. A partir de 2. Bien. Pues sí Oye, les conviene a los 2. sí, claro. A los ¿Para dos. qué van a andar solos? Creo que Raúl ahí? es el más ocupado. Creo que sí. Saludos, perro. Sí. Bueno, vamos a ver cómo se pone Va a estar, Va a estar- hay perfiles Vamos a ver, y vamos a sobre ver, todo hay perfilados también para el 27 en el Congreso del Estado. Sí, bastante. Muchos, Coincido varios. plenamente. Bastantes. Sí. Hay perfiles y Por lo, perfilados. por lo menos 3. Por lo menos 3 así de alto nivel. ¿Quiénes? A ver. Pues para mí, David Figueroa, evidentemente, David ¿no? Figueroa. Es un tipo que se ganó mucho la confianza del gobernador, por Omar ejemplo. del Valle. Eso no es Omar. poca cosa. Claro. Omar del Valle pues, es como el junior del gobernador, ¿no? Es como el Norberto su Barraza. hijo, no hay que Norberto perderlo de vista. Barraza, por lo que representa en la sociedad hermosillense. Tiene mucho jalón Norberto. No le pierda de vista a su suplente, por ejemplo, ¿Quién es suplente de Norberto Barraza? Macario Carrillo, el Macario, secretario general de secretario. Morena. Un Bien. joven, una promesa de la política y El otro, el suplente de suplente- David Figueroa, el por ejemplo, es suplente de Memo David, Díaz, el Memo. subsecretario. Y de Omar del Valle, Edgar Sayar. Edgar Sayar, Omar. Cuidado con Uy, eso. el Suplente- sueño, el el suplente güero de quiere Eli. ser diputado. Se le, A lo mejor se le va a cumplir. A lo Se le va a mejor se le cumplir. hace. Algún día. Oye, Si no es en hay que esta- ver la infraestructura más que la supraestructura. Ah, sí. Hoy deja hablar ahí a los actos más, a ver, nos dan otro bloque porque no nos damos completando. bueno, bueno. Sí. Muchas gracias, Alan Casoparra, gracias. Muchas gracias por la Jesús invitación. Olivas, Gracias, Sergio. Aquí estamos. Víctor Félix, gracias. Amigo, como Les siempre, agradezco agradecido mucho a por los todos tres que ustedes. hayan podido venir a platicar un buen rato. Les dije que íbamos a dar una buena grillada. Ahí está. Que estén muy bien, cuídense mucho. Recuerden, los saludo cada martes y jueves acá en Telemax en Perfiles y Perfilados a las 9 de la noche.